Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio estar sirviéndole al Señor, quien tiene promesas para cada uno de sus hijos. Dice de que si nosotros le servimos, Él nos va a honrar. Y quiero pedirle de favor que me apoye pidiéndole a Dios su dirección y que todo lo que aquí se hable, pues, sea de bendición, sea para edificación y con guianza del Espíritu Santo. Señor que estás en gloria, te damos gracias por tus bondades, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias por tu palabra que ilumina nuestra mente, Señor, que alumbra nuestro camino, Señor, para reconocer nuestra condición de pecado, Señor. Por favor, Señor, usa mi boca, Señor, para bendición de tu pueblo, Señor, para edificación, Señor. Por favor, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a invitar a leer Isaías 58:1. Dice, clama a voz en cuello, dice, y no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Nosotros, dice su palabra, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra y que nosotros, como conocedores de la palabra, pues tenemos que dar buen testimonio de este camino, de esta decisión que hemos tomado, porque somos cartas abiertas, Las personas que te conocen, que nos conocen, que somos cristianos, que vamos a una iglesia, que leemos la Biblia, están bien pendientes de nuestras actuaciones, de nuestra conducta, de nuestra forma de ser. Porque pues las personas pretenden de que nosotros que hemos conocido la verdad, que somos seguidores de Cristo, que somos sus discípulos, pretenden de que seamos perfectos. Y algunas personas nos ven y se fijan en nosotros para un bien, para bendecirnos, para animarnos, para apoyarse con nosotros. Y otras pues que lo hacen para ver en qué fallamos, para luego pues sacarnos en cara de que nosotros somos cristianos y que por qué cometemos errores. Entonces, Jesús vino por los enfermos, Jesús vino por los pecadores. Y si nosotros nos hemos tratado de acercar al trono de la gracia, y si nosotros estamos tratando de buscar a Dios, es porque hemos reconocido nuestra condición de pecado. Es porque creemos de que tenemos necesidad de ser limpios. Es porque hemos creído de que Él es nuestro abogado, de que Él no nos va a acusar. Muchas veces nosotros podemos ser acusados por personas, por nuestra conducta errónea, vamos a decir, desde el punto de vista espiritual. Porque, como les decía al principio, esperan de que nosotros seamos perfectos. Entonces, incluso tus compañeros, tus conocidos, tus amigos te invitan a pecar, sabiendo que sos cristiano y que buscas de Dios. Te dicen, vamos, hombre, o vayamos, o tomate una, hombre, o cosas así, ¿no? Como para provocarte, y ya cuando te miran en el error,
y que has caído en la trampa. Entonces se ríen, porque el diablo vino para eso, pues, para hurtar, para destruir, para perseguir, para quererse burlar. Pero cuando a Jesús le presentaron a una mujer que la habían encontrado en pleno pecado, le dijeron, le dijo la multitud, la hemos encontrado en el hecho, en el pecado. Y aquí te la traemos para que la castigues, para que la condenes, para que la mates. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si alguno de ustedes, dijo, se siente limpio de pecado, que lance la primera piedra. Y Jesús agachó su cabeza y empezó a escribir en el suelo. Y luego, pues, cuando él levantó su rostro y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No están, le dijo, se fueron. Porque ellos se examinaron, se hicieron una autoevaluación de que ellos no estaban libres de pecado como para lanzar la primera piedra. Entonces Jesús les dijo, bueno, le dijo, yo tampoco te condeno, le dijo, vete y no peques más. Entonces, la invitación que Jesús nos hace siempre es que nos alejemos del pecado, de que renunciemos al pecado, de que amemos la santidad, de que nos acerquemos a su trono. Dice de que el que confiesa su pecado, dice, y se aparta de él, dice, prosperará, dice. Entonces, en mi persona no van a encontrar a alguien perfecto. Van a encontrar a un Jorge con errores, con horrores. Pero no los estoy invitando a pecar, ni les estoy diciendo que eso es bueno. Porque dice su palabra de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero su final es de muerte. Y que la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios siempre nos insta y nos invita a que renunciemos al pecado, a que nos acerquemos a Él, a que procuremos cada día ser personas de bien, de bendición. Por eso Él está constantemente llamando a la puerta. Apocalipsis 3:20, llamando a la puerta. Nos está invitando, nos está hablando, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, nos habla a tiempo y fuera de tiempo, para que nosotros corrijamos nuestro camino, para que nosotros hagamos una autoevaluación de nuestra condición. Y sabemos que a Dios no podemos engañarlo, porque ante Él estamos como desnudos. Y su palabra es fiel y verdadera. Dice que el cielo y la tierra pasará, dice, pero su palabra se va a cumplir. Entonces, nosotros pues vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Y quiera Dios que nosotros estemos sembrando para bendición, para bienestar, para una mejor vida espiritual. Cuando hablo de una mejor vida, me refiero a nuestra vida espiritual, porque la vida del cristiano es espiritual, porque el cristiano estudia lo espiritual, porque nosotros estamos en un camino espiritual, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, porque nuestra vista está puesta en lo que permanece para vida eterna, porque lo terrenal es pasajero. Todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que está al frente de nuestros ojos es perecedero. Aún nuestra familia, aún nosotros. Entonces, gracias a Dios por nuestra familia, qué importante es nuestra familia. Pero tenemos que saber priorizar, tenemos que saber darle a Dios su lugar, poner a Dios en primer lugar. Y
y nosotros vamos a ser recompensados, vamos a ser honrados por Él si nosotros le servimos. Dice Mateo 12:24, de que si nosotros le servimos, dice, que Él nos va a honrar. Amén. Entonces, que Dios sea el centro de nuestra vida. Que Dios sea el centro de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en la calle, donde vayamos. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios nos va a respaldar. Por eso dice, encomienda al Señor tu camino, dice, y Él hará. Y Él te va a respaldar. Y Él te va a guardar. Entonces, pero nosotros muchas veces nos creemos competentes y capaces de hacer las cosas a nuestra manera. Y nos gusta muchas veces hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, Él cuando enseña a orar, dice, Padre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es lo que nosotros debemos de anhelar y de aprender. Y que se haga la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios, entender, comprender la voluntad de Dios. Pero muchas veces con nuestra mente es difícil comprender la voluntad de Dios, porque dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Y Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Amén. Pero ciertamente hay promesas de Dios para nosotros. Él tiene planes de bien para nosotros. Pero nosotros tenemos que estar pendientes, atentos a lo que Dios quiere que hagamos, a la forma que Dios quiere que nos conduzcamos. Entonces se van a cumplir esas promesas en nosotros. Claro, si nosotros hemos leído que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, entonces vivamos como se nos dé la regalada gana y vivamos en desorden, esperando que el plan de Dios, el plan bueno que Dios tiene para nosotros se haga realidad. No, no es así, porque Dios nos demanda, Dios nos pide una conducta, una forma de ser. Él quiere que seamos humildes, que seamos mansos. Él nos pide que nosotros lo imitemos a Él, que nosotros vivamos un modelo de vida, que nosotros tengamos un modelo de vida, y nuestro modelo de vida es Jesús. Él fue obediente, aún hasta la muerte. Él fue humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Y cuál es el reposo que vamos a encontrar para nuestras almas siendo mansos y humildes? Pues resulta de que en nuestro hogar muchas veces, porque yo siempre hablo de la vida de nuestro hogar, de la vida de los hogares, porque es nuestro primer campo de batalla, porque es nuestra primera escuela, porque esa es la prueba de fuego que tenemos. Porque si nosotros aprendemos en la casa, si nosotros vamos a vencer en la casa, vamos a dominar en la casa, vamos a tomar el control en la casa, entonces vamos a poder nosotros afuera ir a enseñar, digamos, pues, a hacer un ejemplo o a predicar. Pero tenemos que predicar con nuestros hechos. Tenemos que principiar en nuestro hogar. Y en primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, dice. O sea, pensar de que nosotros somos escogidos de Dios es un gran privilegio. Somos linaje escogido, dice. Real sacerdocio, dice. Nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin, dice, de que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas
a su luz admirable. Y nosotros que predicamos en un púlpito, no es solamente en un púlpito donde se predica. Todos somos predicadores de la palabra de Dios. Todos sus discípulos, todos los que le hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, tenemos un compromiso de predicar. Y sea que usted esté consciente o no esté consciente, usted predica todos los días. Nosotros predicamos todos los días, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que andemos, porque nosotros somos cartas abiertas, porque nosotros somos la luz del mundo, porque nosotros somos la sal de la tierra. Los vecinos te observan, saben que vas a la iglesia y saben a qué iglesia vas, saben hasta los horarios en que vas y saben cómo es tu conducta también en tu casa. Entonces, saben cómo tú predicas, si tu prédica es de bendición, si tu prédica es de edificación o de otra forma. Entonces, tenemos un compromiso. Es un compromiso servir a Dios. Es un compromiso declararte como hijo de Dios, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Somos vistos por los ojos de las demás personas. Somos cartas abiertas. Nos andan observando, ¿verdad? Y peor si a ellos no les parecen que seas cristiano o no les gusta a ellos ser cristianos, entonces están muy pendientes de nuestra conducta. Pero que Dios nos use a nosotros como testimonio, como luz y como bendición para estas personas, para poder nosotros ganar almas para Cristo. Que Dios nos ayude, que nos dé la gracia, la sabiduría para bendecir en nuestra casa primeramente, a la gente que vive en nuestra casa, después a nuestros vecinos y después al resto de gente, pero primero en la casa. En Isaías 58:2 dice, con todo me buscan día tras día, dice, y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia. Y no hubieran abandonado, dice, la ley de su Dios, me piden juicios justos. Se deleitan, dice, en la cercanía de Dios. En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre, dice, y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, dice Isaías 58:2, de que se deleitan en conocer mis caminos, dice, ¿verdad? Y luego en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. Quiera Dios que nosotros mantengamos ese deseo de conocer de su palabra, de vivir agradándole a Dios, de conocer sus misterios, de ser un adorador, de ser un discípulo, de acercarnos a Él cada día, de ser un instrumento de bendición, de poder nosotros tener la facilidad para ser guiados por el Espíritu Santo. Para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos identificarnos con el Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo, conocerlo y que Él nos conozca. Entonces, necesitamos una llenura del Espíritu Santo, anhelar la vida espiritual, vivir procurando agradar a Dios en cada una de nuestras cosas.
Y en Mateo 7, 24, 25 dice, por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Pero aquella casa no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Qué ocurre muchas veces con el pueblo cristiano? De que sabe de que Dios nos demanda santidad, justicia, humildad, y hacemos caso omiso a la palabra que Dios nos está enviando por diferentes formas, por diferentes medios. Y nos pretendemos refugiarnos diciendo, pero es que Dios es amor, pues. Dios es amor y yo no creo que Dios nos vaya a crear para castigarnos y que después de habernos traído a este mundo nos vaya a condenar. Lo que nos va a condenar a nosotros es nuestras actitudes, nuestra palabra, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. Eso es lo que nos va a condenar. No Dios. Porque el plan de Dios es de que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él está llamando. En Apocalipsis 3:20 está tocando a la puerta, a ver quién le abre la puerta, a ver quién le quiere obedecer, a ver quién quiere acercarse, a ver quién quiere agradarlo, a ver quién quiere interesarse en escucharlo, en conocerlo. Pero muchas veces somos atraídos por los deleites, por el pecado, por la mala conducta, por las malas acciones, por las cosas malas, por el licor, por las drogas, por cosas que nosotros sabemos que desagradan a Dios. Somos atraídos y nos sentimos seducidos y nos sentimos como débiles y caemos. Muchas veces cuando ponemos atención a esos deleites, a esa invitación de pecado, y no ponemos y no le damos la importancia de vida a su palabra, y no le damos la importancia de vida a su palabra. Y por eso cuando dice que Dios es amor, también dice que Dios es fuego consumidor. Pero eso no lo repetimos mucho. Nos quedamos nomás hasta donde dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces Dios demanda de nosotros, nos pide de que hagamos la justicia, de que seamos misericordiosos y que nos humillemos ante Él. Amén. Y en Isaías 58:3, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo sabes? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Porque nosotros, no sé por qué digo nosotros, pero ¿por qué digo nosotros? Porque muchas veces porque hemos caído en errores, hemos caído en pecado. Y el peor error es estar consciente uno, haberse dado cuenta uno que cayó en el pecado, de que está en el error y seguir en el error. Por eso dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, entonces vamos a prosperar. Entonces vamos a ser bendecidos. Amén. Y aquí en Isaías 58:3 dice, ¿por qué hemos ayunado y no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí el día de vuestro ayuno. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a vuestros trabajadores. Porque a veces nos gusta aparentar. A veces nos gusta aparentar.
Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare también segará. Entonces, dice de que habían dos personas, dice. Había uno, dice, en un lugar público, dice, orando, dice, a voz en cuello, diciendo: Señor, te doy gracias, porque yo soy tu hijo, porque yo soy santo, porque yo cumplo tu palabra, porque yo no soy como los otros que son malos y pecadores, y porque yo soy perfecto, porque yo soy bueno. Había uno, dice. Y había otro, dice, que se encerró en su cuarto, en su aposento, en su casa, en su rancho, diciéndole: Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi situación, a ti no te puedo engañar. Perdóname, límpiame, cámbiame, lléname de ti, quita mis errores, limpia mi corazón. ¿A quién de los dos creen ustedes que escuchó el Señor? Dice. No sabemos. Si Dios nos está pidiendo que seamos humildes, si Dios nos está pidiendo que seamos sinceros, pues Dios escuchó al que estaba encerrado en su casita ahí pidiéndole a Dios misericordia, porque Dios quiere que seamos misericordiosos, que amemos la justicia. Entonces, también dice que cuando hagas un favor, dice, cuando hagas un favor, dice, no sones trompeta, dice, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa, tu mano izquierda, dice. Y también dice en Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagamos, dice, que lo hagamos con amor, dice, de corazón, como para Dios, dice. Porque nosotros que le servimos a Dios, de Dios recibimos recompensa. Porque nosotros que le servimos a Dios, tratamos de agradar a Dios, tratamos de obedecerle a Dios, tratamos de complacer a Dios. Porque nosotros queremos ser recompensados por Dios, no por el hombre. Porque lo que el hombre te pueda dar, en lo que te pueda favorecer, no se puede comparar con la bendición que Dios te puede dar. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, algo bueno, que sea para agradar a Dios, no para agradar al hombre, porque el hombre es variable, Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en reyes y príncipes. Amén. Eso lo dice el Salmo 118:8. Y luego dice en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, dice, pues ellos heredarán la tierra. Entonces, Dios nos pide de que seamos humildes. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, entonces haréis reposo para vuestras almas. Y en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y esta es una enseñanza que fue una de las primeras enseñanzas que Dios le dio a sus discípulos. Una enseñanza muy básica, muy importante para la vida espiritual. Que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos misericordiosos, que seamos pacificadores, porque nosotros aprendiendo esta lección básica, asimilando esta lección básica, esta enseñanza que Jesús dio al principio, vamos a poder comprender lo que Él nos pide más adelante, lo que Él demanda de nosotros más adelante. Cuando dice, amad a vuestros enemigos.
Pero Él antes ya nos enseñó a ser humildes, a ser misericordiosos, a ser pacificadores. Ya después nos pide de que amemos a nuestros enemigos. Porque, porque esos mandamientos no se comprenden con la mente humana, se comprenden en el corazón, se comprenden con una mente espiritual, se comprenden naciendo de nuevo, siendo transformados. Y como un hombre viejo, dice, puede nacer de nuevo, dice. Entonces, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El día en que nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ese día nosotros hemos nacido de nuevo, hemos empezado una nueva vida en el espíritu. Amén. Y luego pues vamos aprendiendo de que las cosas viejas, el pecado que nosotros practicábamos, tenemos que ir renunciando. Tenemos que ir renunciando. Dice que las cosas viejas han pasado y sea aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros hemos empezado una vida espiritual, un mundo espiritual, para aprender cosas espirituales. Y esas cosas espirituales van a ser una bendición para nuestra vida material, para nuestra vida diaria, para nuestra familia, para la forma de conducirnos cada día. Vamos a tener nosotros sabiduría de lo alto para poder nosotros tratar a nuestra familia, para poder nosotros instruir a nuestros hijos, para ser de bendición en nuestro hogar. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, nosotros necesitamos sabiduría cada día, necesitamos ser sabios, inteligentes para nuestro diario vivir, para desenvolvernos, para desempeñarnos en nuestras funciones diarias. Necesitamos que Dios, en su misericordia, nos dé gracia y sabiduría para poder nosotros ser aceptables y que lo que nosotros digamos también tenga sentido y sea aceptable. Amén. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, dice, pues ellos verán a Dios. Es el anhelo de nuestro día, limpiar nuestro corazón. Es por eso que nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Es por eso que nosotros buscamos de Dios. Es por eso que nosotros disponemos de tiempo para darle un espacio a nuestra vida espiritual, para ser limpios de nuestro corazón, para ser limpios y capacitados. Porque de la limpieza de nuestro corazón va a depender nuestra conducta. De la limpieza de nuestro corazón va a depender lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. De la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Por eso necesitamos que nuestro corazón esté limpio y necesitamos de la misericordia de Dios, acercarnos a su trono para ser perdonados, para ser sanados de nuestra vana manera de vivir. En Isaías 58:5 al 6 dice, ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno o día acepto al Señor? Y el 6 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las coyundas del yugo
dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho de la Escritura cuando Dios nos enseña cuál es la forma en que nosotros debemos de ayunar, ¿verdad? Y ser uno de bendición para el prójimo, para la persona. Luego en Mateo 5:23 dice, por tanto, dice, si estás, dice, presentando tu ofrenda en el altar, dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero nosotros cuando escuchamos hablar de la palabra ofrenda, luego pensamos en lo material porque nuestros ojos están viendo hacia abajo, porque nuestra mente siempre es materialista. Pero la palabra de Dios es espiritual. Lo que Dios nos enseña es un mundo espiritual. Y cuando dice que si nosotros, dice, vamos a presentar nuestra ofrenda, dice, al altar y nos acordamos, dice, que nuestro hermano está enojado conmigo, dejemos la ofrenda y vayamos a pedir perdón. Y nosotros somos, nuestro cuerpo es, luego dice en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, dice, aceptable a Dios, que es vuestra ofrenda, dice, vuestro culto racional. Entonces aquí cuando habla de la ofrenda, está hablando de nosotros mismos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cuando nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios, a cantarle a Dios, a orar, a ofrendar, antes de ir a cantarle a Dios, de ir a adorar a Dios, de presentarnos como ofrenda viva delante de Él, tenemos que hacer un análisis de nuestra forma de ser. Tenemos que hacernos una evaluación, cuál es nuestra condición, cómo está nuestra condición de pecado delante de Dios. La importancia de mantenernos en paz con nuestro prójimo, de ser pacificadores, para poder presentar un culto agradable a Dios, para podernos presentar como una ofrenda agradable delante de Dios. Porque de otra forma nos vamos a presentar de una manera hipócrita y a Dios no podemos engañarlo. A Dios no podemos engañarlo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Isaías 58:7 dice, no es para que el ayuno que yo te pido, dice, es para que partas, dice, tu pan con el hambriento, dice, y recibas en casa, dice, a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes. Muchas veces nosotros platicamos con personas, ya seas conocidas o desconocidas, y no sabemos cuál es la condición de hambre espiritual de esa persona. No sabemos cuál es la necesidad espiritual de esa persona. Y nosotros que nos hemos venido a saciar todos los días de la palabra, el alimento espiritual, del pan espiritual, nosotros tenemos pan para darle. Nosotros tenemos que darle de la abundancia de nuestro corazón, del tesoro de nuestro corazón, compartirlo con el ambiente. Porque hay muchas personas que se acercan con nosotros con un propósito de encontrar en nosotros palabras de esperanza, un consejo espiritual, una luz, porque estamos viviendo momentos difíciles.
Hay muchas personas con necesidades espirituales. Hay muchas necesidades muchas personas con necesidades con problemas de relación interpersonales, familiares. Entonces, que Dios nos ayude para poder ayudar a esas personas, para poder auxiliarlas. Y ese es el pan que vamos a compartir con el hambriento y con el necesitado. Claro que en la calle vamos a encontrar personas que tienen necesidad de un pan, de una moneda, y si podemos dárselos, pues démoselo también. Pero nuestra invitación está enfocada en lo espiritual, y si podemos ayudar en lo material, bienvenido sea. Dios nos lo va a recompensar, y todo lo que hagamos que sea para agradar a Dios, pues de Él vamos a recibir la recompensa. Amén. Y que Dios nos ayude a tener presente su palabra, a limpiar nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué nosotros vamos a tener fuerzas? ¿De dónde nosotros vamos a sacar pan? ¿De dónde nosotros vamos a sacar un consejo, una palabra de esperanza? De la palabra que hemos atesorado, de esa palabra que nosotros buscamos con hambre y sed de justicia. Que Dios les bendiga y que esta palabra pues haya llegado a cada corazón, y que de todo lo que escuchó, que algo haya llegado de bendición para edificación, para fortaleza, para iluminar esa palabra que es luz, esa palabra que es lámpara para nuestro camino. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes y nos vemos próximamente. Como al principio